Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peruso. En el día de hoy vamos a hablar con la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarasiuk, para que nos comente un poco y nos dé esa fotografía de cómo están actualmente los derechos humanos, las libertades en América. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, quería comenzar por el tema venezolano. Hay muchísimas aristas. Hemos visto una cantidad de publicaciones importantes que ha hecho Human Rights Watch y no solamente lo han hecho ustedes, sino incluso Naciones Unidas. Coméntanos un poco lo que han sido los últimos informes y la realidad que tú observas en Venezuela. Mira, el último acontecimiento importante ha sido la presentación del informe de Michelle Bachelet en Ginebra sobre el cumplimiento o no, más bien, de Venezuela de las recomendaciones que se vienen dando en Naciones Unidas. La realidad es que el régimen no ha cumplido ninguna de las recomendaciones y es importante volver a poner ese tema en la agenda. La publicación última que nosotros hemos hecho lo que hace es justamente explicar cómo la presión internacional ha sido importante y efectiva en distintos temas. En el tema de la violencia contra los opositores, las detenciones, los abusos, claramente la documentación y poner el tema en la agenda ha llevado a instancias como la creación, el informe de la misión de investigación de los hechos en Ginebra de Naciones Unidas, la posible apertura de la investigación de la Corte Penal Internacional, que es inminente. En el tema de los refugiados, poner este tema sobre la agenda ha obligado a los países de la región a lidiar con la situación del éxodo venezolano de otra manera. Y por último, el tema humanitario, que es un tema que nos preocupa a todos. Sin la presión internacional habría sido imposible generar una respuesta humanitaria que se empezó a dar en Venezuela. Obviamente estamos lejos de donde quisiéramos estar, porque la situación en el país es todavía muy delicada, pero sí es importante resaltar que estas estrategias que van desde estos informes en Naciones Unidas hasta las sanciones dirigidas a los altos jerarcas del régimen han logrado poner a Venezuela en la agenda internacional de una manera que antes no estaba. Quería que justamente nos nombraras, sé que no participan directamente de este caso de la Corte Penal Internacional, pero ¿cuáles son las principales violaciones que se han venido presentando y que ustedes identifican claramente en Venezuela? Nosotros hemos documentado casos que incluyen detenciones arbitrarias, casos de torturas, casos de ejecuciones extrajudiciales, casos de violencia sexual. Toda la información de los casos que documentamos los enviamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esa fiscalía tiene abierto un examen preliminar. El examen se iba a resolver hacia una investigación antes de que saliera de la oficina la fiscal Bensouda a mediados de junio. Lo que pasó fue que el régimen presentó una serie de recursos para demorar esa decisión. Esos recursos se resolvieron hace poquitos días, a comienzos de julio, y ahora está de vuelta en manos de la Fiscalía tomar esa decisión. La Corte rechazó el recurso presentado por el régimen, entonces ahora estamos nuevamente a la espera de que la Fiscalía avance hacia una investigación formal, que es importantísimo, porque estas investigaciones lo que hacen es investigar a personas individuales por su posible responsabilidad en los crímenes más graves a nivel internacional. De Venezuela quería pasar al tema de Nicaragua, que también la represión política, la utilización del sistema de justicia para justamente reprimir a quienes se oponen al régimen que está gobernando ese país. Coméntenos sus principales conclusiones sobre lo que pasa en Nicaragua. Así es. Tú sabes que en el 2018 hubo una brutal represión a manifestaciones masivas en las calles en Nicaragua y desde entonces Ortega ha continuado con una represión selectiva y dirigida a periodistas, a defensores de derechos humanos, a opositores. Veníamos viendo ya hace un tiempo detenciones de corto plazo a opositores que se lo llevaban por un tiempo sin información, sin debido proceso y luego los soltaban. Lo que ocurrió ahora en junio fue una ola descarada de detenciones. Han detenido a 6 candidatos a la presidencia
opositores, a más de 19 críticos, todos ellos con cargos que son irrisorios, usando leyes que aprobó la propia Asamblea Nacional Nicaragüense en los últimos meses, que hace mucho más fácil acusar a toda esta gente de traidores sin ninguna evidencia. De hecho, si tú te fijas en las órdenes de aprehensión de la Policía Nacional, son un copiado y pegado una detrás de la otra, solo cambiando los nombres de las personas que se llevan detenidas. Entonces, esta ola de detenciones es grave en sí misma, pero sobre todo es importante entender que se da en un contexto posterior a una serie de reformas legislativas vergonzosas que aprobó la Asamblea con el apoyo de Ortega y que van hacia consolidar el poder y consolidar el poder sobre el aparato electoral para que no hayan elecciones libres en Nicaragua, que como la audiencia seguramente sepa, están programadas las elecciones presidenciales para el 7 de noviembre. Ahora bien, ¿qué hacer con respecto a estas situaciones? Ustedes han venido documentando esto no solamente en América, sino en el mundo entero. Y al final son patrones que se repiten, no son novedosos, pero siempre tienen una efectividad en el tema de reprimir y de justamente vulnerar los derechos de los ciudadanos. ¿Qué propone Human Rights Watch ante, por ejemplo, estas realidades que se presentan en Nicaragua y en Venezuela? ¿Es un tema que se tiene que resolver internamente o definitivamente una comunidad internacional más fuerte puede dar una respuesta distinta a lo que ocurre? Te diría que son ambas cosas, ¿no? Es importante una respuesta a nivel interno, pero uno no puede pretender que la solución solo venga de las protestas en las calles cuando la gente se enfrenta a un régimen represivo como los casos que mencionas. En el caso de Nicaragua, además de la presión internacional a través de las sanciones y los discursos, y de hecho ayer, por ejemplo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución fuertísima sobre Nicaragua. Lo que nosotros estamos pidiendo es que hayan sanciones directamente involucrando a Ortega, que hasta la fecha, por ejemplo, en la Unión Europea no ha sido sancionado, y también que este es un tema que debería ser llevado a los más altos niveles de Naciones Unidas, sobre todo en el Consejo de Seguridad en Nueva York, porque Guterres, el secretario general de la ONU, que ha expresado preocupación sobre la situación en Nicaragua, tiene una facultad que le da la Carta de Naciones Unidas de llevar temas de cierta trascendencia al Consejo de Seguridad. Es importante que Nicaragua esté en la agenda internacional para enviar un mensaje claro a Ortega que esto no es tolerable. En el caso de Venezuela, tú recordarás que eso ocurrió hace un par de años, hubo una sesión formal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde se trató el tema humanitario, y allí fue cuando se destrabó por primera vez que Guterres finalmente dijera que en Venezuela había 7 millones de personas que necesitaban asistencia humanitaria. Entonces, ese es el tipo de presión internacional que hace falta desde distintos ángulos para que estos temas no pasen desapercibidos y no se les mande un mensaje a estos dictadores que esto es tolerable, no solo para ellos, sino para otros líderes con tendencias autoritarias que estamos viendo que surgen en Latinoamérica. Sí, justamente hablando de ese tema de la ayuda humanitaria, el tema venezolano ha venido evolucionando de una manera muy particular, ya de alguna manera se ha suavizado ese discurso mucho más frontal contra Nicolás Maduro y ahora se ha puesto de prioridad el tema humanitario. ¿Cómo lo ve Human Rights Watch? Definitivamente hay que atender más allá de lo político este tema de urgencia nacional. Te diría que ambos temas son importantes y urgentes, ¿no? Hay que, por todos los medios, tratar de lograr la presión que hace falta para que hayan en Venezuela elecciones libres, justas, que la gente pueda elegir quién los gobierna y que salgamos de esta situación represiva de los últimos años. Pero el tema humanitario es muy complicado y lo que creo que es importante es separar la respuesta humanitaria de la discusión política, porque mientras se discute la cuestión política y se negocia entre las autoridades que responden a Maduro y la oposición, la gente se está muriendo. Entonces hay que tratar de asegurar que la asistencia humanitaria llegue de manera política, distribuida por los canales humanitarios que se negocien, para que la gente no se siga muriendo mientras se discute la resolución política de la situación desastrosa que vemos en Venezuela en ese ámbito.
Sí, también quería destacar una de las más recientes publicaciones que hizo Human Rights Watch referida a la realidad que están atravesando los artistas, los periodistas, cualquier persona que se exprese contra el régimen en Cuba tiene una consecuencia gravísima. Están siendo apresados en sus propias casas, una cantidad de restricciones. ¿Nos puedes describir algunas de ellas, por favor? Sí, nosotros hemos hecho una publicación recientemente donde documentamos que el gobierno cubano está cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos contra artistas y periodistas independientes. Hemos documentado casos donde las autoridades se encarcelaron y están investigando penalmente a varios artistas y a periodistas por criticar al gobierno. Hay casos donde los policías o los agentes de inteligencia se presentan en las casas de estas personas, les ordenan quedarse adentro, a veces por días, a veces por semanas, les restringen por un tiempo y selectivamente a estas personas acceso a los datos móviles en sus celulares, limitan el acceso a Internet. Muchas veces esto ocurre en momentos donde están por salir a una reunión o salir a una manifestación. Estos casos que documentamos los comete la policía en Cuba y también los servicios de inteligencia. Y lo que te diría es que hemos encontrado un patrón que es consistente y que es reiterado. O sea, esto no son hechos aislados, sino que parece ser claramente un plan o parte de un plan de las autoridades para reprimir selectivamente a los artistas y a los periodistas que se atreven a alzar la voz. Sí, yo quiero destacar justamente la valentía de esos artistas, de esos periodistas. Incluso pude conocer a algunos de ellos acá en la ciudad de Miami y ellos llevan la voz fuera y luego se devuelven a la isla para seguir luchando desde adentro. Y adicionalmente lo poderoso que una canción con un mensaje tan contundente y tan simple puede realmente movilizar a una comunidad que ha estado dormida durante años. Coméntanos un poco ese valor que tiene este tipo de contenidos para el mundo entero. Así es, hay digamos, el lema del régimen cubano que ha sido patria y muerte, ha sido tomado por un grupo de artistas, algunos en Miami, otros en Cuba, para hacer una canción que se llama Patria y Vida. Y lo que hacen con esa canción es desafiar la represión del régimen, con la música, con lo que saben hacer. Y varios de los artistas vinculados con esta canción son quienes fueron víctimas de esta represión. Por ejemplo, hay un caso que nosotros tenemos en nuestra publicación de Michael Castillo, que es uno de los intérpretes de esta canción, que lo detuvieron el 18 de mayo, sigue detenido en Cuba en este momento. Se lo llevaron el 18 de mayo, durante casi 2 semanas su familia no supo dónde estaba. En un documento que nosotros revisamos se lo acusa de desacato, de resistencia y de atentado, y supuestamente, según fuentes de prensa oficialista en Cuba, se trata de acusaciones que están vinculadas con su participación en una protesta en La Habana, que fue una protesta pacífica, donde lo trataron de detener a Castillo y hubo una resistencia de otros residentes que impidieron que se lo llevaran, y en ese contexto, esos son los hechos que supuestamente llevan a esta acusación de desacato y resistencia de un artista por cantar. Y es una persona que sigue hoy detenida y no es el único, varios de los casos que nosotros documentamos siguen detenidos. Pero bueno, creo que es importante entender que esto se usa selectivamente para impedirle la expresión crítica a este movimiento de artistas que está resurgiendo en Cuba, eh, con un activismo diferente y que, como decías, le llega a la gente de una manera distinta, y por eso para nosotros es muy importante apoyarlos y dar a conocer el valioso trabajo que están haciendo y poder denunciar estos abusos que están sufriendo, que muestran claramente cuán lejos el régimen cubano está dispuesto a ir para limitar la libertad de expresión de los cubanos.
Sí, por último, quería analizar con usted la realidad del COVID, de la pandemia en América Latina y cómo esto ha sido utilizado por algunos regímenes para aprovecharse, para violar los derechos humanos de de los venezolanos y de todos los latinoamericanos. Por ejemplo, en Venezuela está el tema de que las cifras se esconden, de que no hay derecho a la salud, por lo menos no hay lo mínimo básico necesario que tienen los individuos. ¿Cuáles son las problemáticas más críticas que observa Human Rights Watch en la región? Hay varios ángulos de derechos humanos vinculados con la pandemia realmente en Latinoamérica. Uno tiene que ver con el tema de acceso a la salud, como hablabas de la situación en Venezuela. Tú hablabas de la falta de acceso a datos. Yo creo que la falta de transparencia y de acceso a la información es un gran problema. En Venezuela es burdo, porque no hay acceso a los datos epidemiológicos hace años, entonces es muy difícil confiar en las estadísticas sobre cuántos casos, cuántas muertes hay, y por ende es muy difícil pensar que hay una respuesta adecuada a la situación de la pandemia. Pero también hay temas de acceso a la información en otros países que hemos visto, como por ejemplo en México o en Brasil, donde los gobiernos activamente le restaron importancia a la pandemia, a las medidas de protección, llevando en el caso de Brasil a números exorbitantes de contagios y de muertes que tal vez con una política pública y medidas de información más clara se podrían haber evitado. Y el otro ángulo que creo que es importante rescatar con relación a la transparencia es la corrupción. La corrupción que hemos visto en muchísimos lugares de la región, que ha tenido un impacto en los derechos humanos con el acceso prioritario a vacunas de quienes son amigos de los gobiernos y no necesariamente quienes más los necesitan. Y el otro ángulo muy importante con relación a la pandemia y derechos humanos ha sido que la pandemia es una gran excusa para reprimir. En países democráticos se pueden restringir los derechos cuando estamos ante una situación de emergencia de salud. Y es perfectamente razonable en ciertas situaciones de emergencia restringir algunos derechos. Eso no habilita a los gobiernos a torturar, pero sí habilita a evitar las restricciones a la circulación, por ejemplo, o a hacer una manifestación masiva. Pero en gobiernos tremendamente autoritarios como el gobierno de Venezuela, esto ha permitido que sea un pretexto para reprimir aún más y mantener o intensificar un estado policial que se veía previo a la pandemia, ahora usando las restricciones del COVID como una excusa para hacerlo más profundo aún. ¿Qué pueden hacer organizaciones como Human Rights Watch para no solamente denunciar, sino buscar que otros actores tomen acción con respecto a todas estas restricciones que estamos viviendo a diario? Yo creo que la denuncia es súper importante para poder visibilizar estos problemas de derechos humanos. ¿Qué se puede hacer? Depende mucho de cada país. Hay países con los que se puede hablar, con gobiernos con los cuales se puede dialogar para impulsar que hayan ciertas medidas que se modifiquen, donde haya una respuesta donde se protejan mejor los derechos humanos. Se te da un ejemplo: en Ecuador hubo un tema con el uso de acceso a datos personales, porque una legislación que no había en el país para proteger los datos personales en el país. Bueno, se pudo hablar con legisladores, hablar con el gobierno, el Ministerio del Interior en su momento, para tratar de modificar eso. Hay otros con los que eso no es posible, entonces en esos casos la estrategia tiene que ver más con buscar quiénes están en condiciones de presionarlos para adoptar las medidas que hacen falta para proteger los derechos de los ciudadanos. Vale, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Eran las declaraciones de Tamara Tarasiuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.